Bueno, ahí la ven. Sí, ahí se ve perfectamente bien. Sí, Vale, pues muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes, en este Congreso Internacional de la Educación. Y bueno, el tema que voy a abordar principalmente es el impacto del nivel académico en la educación superior post pandemia. Bien, el contenido de nuestra presentación se basa en seis principales, eh, por decirlo así, temas, que es la introducción, el impacto de la pandemia a nivel académico, adaptaciones y estrategias implementadas, oportunidades post-pandemia y bueno, las conclusiones y bueno, nos vamos a lo que es una particular que son las preguntas y respuestas. Bien, bueno, vamos a tener como principal, sabemos que la pandemia, la llegada de una pandemia, principalmente el mundo no estaba preparado a nivel de educación para el llegado de una pandemia hablando de todos los sistemas educativos, desde básico hasta educación superior. Nunca se había planteado o nunca los países habían estado preparados para este tipo de pandemias y cuáles eran principalmente las estrategias a nivel de gobierno, porque hay muchos, obviamente, todo se rige bajo las diferentes estancias o dependencias a nivel de educación. No estaban preparados y no estábamos preparados a nivel de pandemia. O sea, si una pandemia venía, nunca se contempló hacer estrategias, no se contempló saber cuáles eran los diferentes caminos que podríamos adaptarnos o seguir. Entonces, bueno, sin en cambio, el haber traído una pandemia consiguió desafíos sin precedentes para el sector educativo, principalmente igual afectando la educación superior. Obviamente sabemos que esto viene desde un nivel básico, donde se tienen los conocimientos básicos y obviamente la educación superior salta a un nivel donde ya te incorporas a la vida laboral, ¿vale? Entonces, toda esta educación en línea y las restricciones sociales influyeron en diferentes aspectos a nivel educativo, incluyendo obviamente tanto afectó como a los alumnos en este caso y nosotros como profesores el adaptarnos a este proceso, que para muchos ha sido difícil porque las herramientas tecnológicas para, obviamente hablamos de un sector de profesores a lo mejor superior a los 50 60 donde toda la vida prácticamente había sido liderear las clases a nivel presencial, donde obviamente toda la parte de decir yo voy a dar mi clase, pues era en el pizarrón, con documentos, y entonces esta transición de la tecnología se ha ido complicando también, se les complicó a muchos profesores y también a bastantes alumnos, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, de hecho hay estudios muy interesantes sobre esto. Y bueno, vamos a entrar en tema principalmente con el impacto de la pandemia a nivel académico. Varios estudios han demostrado que el cierre de las escuelas y la transición abrupta de la educación en línea resultaron en una disminución considerable del rendimiento académico, especialmente en comunidades ya desfavorecidas. Bien, como les comenté, el hecho, por ejemplo, en México, y yo creo que en toda Latinoamérica se presenta un fenómeno en el cual las diferentes escuelas a nivel rural, o centros educativos que se encuentran, por ejemplo, en diferentes distintos puntos geográficos donde la tecnología no ha llegado en su totalidad. ¿A qué me refiero? A que obviamente, al menos en las ciudades, tenemos enlaces de internet, tenemos diferente tecnología como las computadoras, las tablets, los teléfonos inteligentes y que los alumnos hacen uso de esto para el beneficio, ¿no? Entonces, era su forma de conectarse a las diferentes clases asíncronas que podía verse o que se organizaba el docente. Pero, ¿qué pasaba con la parte donde el desafío tecnológico era bastante en ese tipo de puntos donde los alumnos ni siquiera podían acceder a Internet, no tenían un teléfono inteligente, o sea, ciertas particularidades que se tuvieron que adaptar diferentes estrategias, al menos como docente tendrías que ver qué tipo de estrategias ibas a utilizar, ¿no? Y bueno, se sí. vienen unos desafíos académicos y obviamente estos desafíos vienen enlazados con el rendimiento académico. Primero que nada es la brecha digital. El acceso desigual a la tecnología y conectividad, que era lo que les mencionaba, no todas las zonas estaban en las mismas condiciones y bueno, los cambios en la metodología de la enseñanza, de lo presencial a lo virtual. Como les mencionaba, no todos los profesores estábamos preparados para esta transición
¿Por Sí, qué? pues los videos. Como, como les comenté, principalmente había Para la... muchos profesores Sí, voy a sacar de la... ya una edad avanzada donde yo lo viví que se les dificultaba mucho conectarse. O sea, hacer uso de la tecnología había Échate agua, el hervidor sido complicado. talleres. La disminución de la motivación y aumento del estrés Perdón, entre los perdón estudiantes, que le ¿vale? interrumpa, hay micrófonos abiertos y no se escucha. Si los pudieran cerrar los compañeros para poder poner más atención, gracias. Ah, gracias. Bien, la disminución de la motivación y el aumento del estrés en los estudiantes, yo creo que todo esto lo vivimos, ¿no? El hecho de que al menos poderte ir a una aula y poder dar tu clase y ahora quedarte encerrado y desde ahí liderar todas las clases, tanto para profesores como alumnos ha sido complicado, ¿no? Ya no, tu vida cotidiana se vuelve ahora distinta, tienes que ver cómo poder hacer este tipo de clases, cuáles son las estrategias, las planeaciones, cambia todo, ¿no? O sea, fue abruptamente y decir, ¿saben qué? Ahora, profesores, las clases va a ser en línea, entonces la adaptación es lo que cuesta un poquito más de trabajo. Aquí la adaptación de los docentes a las nuevas tecnologías y herramientas pedagógicas, ¿no? Porque a partir de que se crea, bueno, más bien a partir de que se da esto de la pandemia, también existen estudios y obviamente a nivel pedagógico, después de la pandemia surge la parte pedagógica de cómo poder establecer criterios, cómo poder hacer que el conocimiento sea transmitido de una forma distinta. Antes de la pandemia sabíamos que existían escuelas en línea y veamos, y vamos a esta parte, ¿no? Donde sí había muchas escuelas que a lo mejor te ofrecían estos programas educativos en línea. No solo hablando de privadas, sino también de públicas. Pero ¿qué pasa en esta parte donde dices, eh, ese era un sistema que no estaba totalmente visto desde un punto de vista donde decías, ah, ok, no tenía gran escala. Después de la pandemia se viene algo donde muchas escuelas a nivel en línea se reforzaron, ¿vale? Entonces, después de esto viene un enlace con el rendimiento académico, que es lo que pasa con todos los alumnos, ¿no? Las variaciones en el rendimiento debido a la falta de interacción presencial. Como habíamos mencionado, gran parte de los estudiantes vienen acostumbrados a tener una interacción presencial, el hecho de poder aprender a nivel presencial, el hecho de poder visualizar, el hecho de poder tener esa interacción entre docente y alumno a nivel presencial, sí, sí es una particularidad donde el alumno presenta que el conocimiento se da mejor, ¿vale? Entonces no significa que en este caso había variantes de tal forma que el alumno, por ejemplo, tan solo la atención, estás detrás de una computadora y a muchos les cuesta, o sea, uno puede seguir hablando en una clase y decir y explicar y tratar de esforzarse, pero, o sea, el alumno puede estar, su vista puede estar en la computadora, pero su mente puede estar divagando, ¿no? Lo mismo pasa en el aula de clases, sabemos, pero al menos tienes esa interacción más, más presencial, donde tú te puedes dar cuenta si los alumnos realmente están poniendo atención, si realmente están, aprendiendo. Entonces, toda esa parte de presencial, trasladarlo en línea había sido muy complicado y hasta el momento, pues hay muchos, se complican, ¿no? Y tan solo para los alumnos donde dicen, es que yo le entendía más cuando iba presencial a la que cuando estaba en línea porque cualquier cosa se pueden distraer fácilmente. Evaluaciones en línea, desafíos en la autenticidad y confiabilidad de las evaluaciones. También se presentó esta parte donde dices, ok, yo les podría mandar una evaluación en Google Forms o diferentes tipos de herramientas donde podían, se podía ver esta parte de, digamos, como comúnmente lo conocemos, hacer trampa, ¿no? En las diferentes evaluaciones. Y claro, o sea, se da porque tú ya no estás al pendiente. O sea, si en el aula de clases tienes que tener mucha atención para que no saquen el acordeón, para que no hagan esto, para que no hagan el otro, entonces imagínate detrás de una computadora donde tú literalmente a lo mejor puedes ver por webcam los diferentes alumnos, pero no sabes qué hay debajo de las computadoras, no sabes si voltea, no sabes si, o sea, de hecho puedes estar frente a la computadora, puedes abrir otra pestaña y puedes empezar a buscar la información. O sea, este tipo de cosas donde tienes que visualizar cuál es la evaluación correcta, ¿no? La retención del conocimiento a largo plazo en entornos virtuales. Pues literalmente los alumnos no estaban preparados, hoy vemos la clase,
mañana quizá ya se le olvida, entonces debes de hacer una estrategia como docente de tal forma que visualizar o poder evaluar esos conocimientos, ¿no? Bien, adaptaciones y estrategias implementadas. Aquí vienen lo que son las innovaciones tecnológicas, uso de plataformas de aprendizaje y recursos digitales. Aquí literalmente la tecnología es una pregunta, ¿no? La tecnología estaba preparada para abarcar toda la parte de, del, de toda lo que tiene que ver con la educación en línea. Se desarrollaron nuevos softwares, o sea, la tecnología aquí avanzó de una manera drástica, y se implementó, o sea, diferentes compañías apostaron literalmente sobre plataformas y softwares que nos pudieran apoyar a nosotros como docentes. Implementación de herramientas de evaluación en línea, desarrollo de contenido interactivo multimedia. Al final, sabemos que la creciente, o más bien, toda la parte de tecnología está creciendo. Y, por ejemplo, alumnos de primaria ya tienen un teléfono, ya tienen tablets, ya tienen computadora. Entonces, creo que por esa parte, al menos en la educación, no todos, ¿eh? O sea, fue lo que decimos al inicio, no todos todos tienen las mismas oportunidades, pero bueno, al menos en esa parte creo que hacia los alumnos no les costó tanto trabajo adaptarse. ¿Por qué? Porque ya tienen teléfono, tienen tablet. El chiste es saberlo utilizar para un bien, ¿no? O sea, no significa que porque ya lo tienen y sepan abrir un juego. Claro, o sea, son más despiertos en esa parte para poder, por ejemplo, utilizar las herramientas tecnológicas, pero ¿qué pasa si eso no lo utilizan para la educación? O sea, se vuelve como una brecha ahí donde dices, sí tiene un teléfono, pero pues al menos para tomar clase, pues se distrae mucho. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en utilizar a lo mejor el teléfono celular para los juegos, para algo que les llame la atención. Entonces, hacer ese tipo de dinámicas como docente, tienes que crear juegos, tienes que tratar de ver más allá para poder lograr bueno, principalmente llamar la atención de los alumnos. Bien, como segundo término tenemos el apoyo académico, programas de apoyo psicológico para estudiantes y docentes. Claro, hay muchos estudiantes que el hecho de estar encerrados, hay muchos profesores del hecho de estar encerrados, como que no se adaptaban y no nos adaptábamos, ¿no? Porque al menos no podía salir. Hubo una cierta parte cuando fue la pandemia, pues literalmente fue todos en casa, no puedes salir, entonces se volvía muy complicado. Tutorías virtuales y sesiones de apoyo académico. Muchas veces, por ejemplo, a nivel presencial, pues pueden ir a tu cubículo, puedes tú ir a algún salón, dar tu clase de asesoría, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel virtual? O sea, no puedes, y los alumnos se encontraban en el horario de clase, pero ¿qué pasa a nivel virtual? Pues a pesar de que los alumnos podían estar en un horario de clase, pues no, prácticamente hay muchas horas que no se conectaban. O sea, aunque tú quisieras hacer una asesoría virtual, la falta de motivación, la falta de interés, o sea, hacía que habría ah, había diferencias en esta parte donde pues igual te adaptas o no te adaptas. Y bueno, aquí los estudiantes pues utilizaban ese tiempo para hacer otras cosas, o sea, como que hubo ahí una parte, pero no significa que, por ejemplo, del 100% estuviera todo así, no. Creo que hay muchos alumnos que sí se adaptaron bien, que creo que les funcionaba mejor esta parte de en línea y hay otros que literalmente no. Entonces, es como ahí hacer un estudio es muy, muy específico. El fortalecimiento de la resiliencia de habilidades blandas en los estudiantes, claro, aquí es donde principalmente se enfocaban en donde dicen, ok, hay muchas habilidades que puedes desarrollar, no simplemente a lo mejor estando en el aula de clases desarrollabas también, pero pues también, por ejemplo, tan solo para liderar algún proyecto y cosas de ese tipo, pues ahora ellos tenían que ver la forma de organizarse, ya no presencialmente, sino a nivel virtual y llevar a cabo ese tipo de actividades. Flexibilidad de la evaluación, pues prácticamente muchas evaluaciones así en lo que todos agarrábamos carrera de cómo utilizar ciertas herramientas, creo que fueron basadas en proyectos, ¿no? Entonces, mientras voy a evaluar de esta manera, mientras, ¿qué puedo hacer para evaluar? O sea, no estábamos preparados para un sistema de evaluación a nivel en línea, al menos todos los de presencial. Tenemos que ajustar ciertas cosas, tenemos que ver cómo el alumno refleja su conocimiento, cuál van a ser, si tenemos una rúbrica de evaluación, a nivel presencial, ahora en línea, ¿cómo la voy a adaptar? Ciertas cosas que en verdad fue un desafío muy, muy interesante. Ajustes en criterios de evaluación y plazos de entrega,
Muchos como estaban en línea también decían, no, profe, es que no le entiendo. O sea, había muchos pretextos, igual no sé si les pasó a muchos profesores, donde pues tú tenías que ser muy flexible porque pues bueno, nunca habían estado en línea, nunca habían, entonces te vuelves muy flexible en tanto evaluaciones y ya no sigues una evaluación rigurosa o establecida, no tanto hablando de rigurosa, sino en el sentido de la evaluación que siempre se había planteado en presencial. Introducción de opciones de evaluación alternativa, pues sí, también se crearon alternativas de evaluación para los alumnos. Y bueno, aquí detrás de esto va englobado principalmente con los acuerdos educativos. ¿A qué me refiero? A que a mí me tocó estar, por ejemplo, en la pandemia a nivel superior y nivel medio superior. En superior no se veía tanto, pero a nivel medio superior sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, reprobaba un alumno y bueno, la escuela te decía, y era pública al final de todo, ¿no? Te decía, ¿sabes qué? Pues busca las formas en cual el alumno pueda pasar. Pero dices, es que estás en ese criterio, ¿no? Donde dices, es que no puede pasar porque realmente no le echo ganas. Pero dicen, es que estamos en línea, necesitamos buscar alternativas. Pero literalmente, si el alumno no tiene interés, y esto se ha venido complicando, ¿no? Porque al final, los gobiernos o a nivel de instituciones te decían, por ejemplo, no pueden reprobar alumnos, y menos en pandemia. Pero dices, bueno, entonces, si no se esfuerza el alumno, o sea, lo voy a pasar sin esforzarse, sin que se comprometa de verdad con la escuela. Ha venido pasando algo muy interesante y no solamente, no desconozco ahorita a nivel educativo de los diferentes países de Latinoamérica, pero al menos en México, ¿no? O sea, esa parte de los alumnos que cursaron en pandemia, híjoles, pasaron al siguiente nivel y se ve complicadísimo. Por ejemplo, yo tenía alumnos de nivel superior donde bases de ingeniería que son como las matemáticas, híjoles, les cuesta demasiado trabajo y te das cuenta que, o sea, la pandemia afectó a nivel educativo cañón, ¿vale? No solo hablando a nivel básico, estamos hablando a nivel bueno, de nivel superior, donde tú ya preparas a los alumnos para ya incorporarse en el mundo laboral. ¿Y qué pasa en ese lapso también donde te vuelves flexible? Porque dices, bueno, viene una pandemia. O sea, viene una parte donde dices, viene una pandemia, pero igual, pues yo necesito sacar gente preparada. Es muy complicado. Entonces creo que ahí vienen los criterios más a nivel pedagógico de saber qué es lo que debo de implementar, porque tampoco se trata de echar culpas al nivel medio superior, al nivel básico. Creo que aquí no se trata de decir, es que eso te lo deberían que haber enseñado. Sí, quizás se lo tenían que haber enseñado, pero no sabemos las circunstancias en general por las que pasaron y que tú tienes que afrontar y ver cómo poder adaptar y enseñarles ese conocimiento que ya tenían que traer, pero tampoco igual te puedes regresar a dar completamente una materia. Por ejemplo, de matemáticas, cuando mi materia necesita esas matemáticas para poder realizar los ejercicios, la comprensión. O sea, en verdad es un reto muy, muy importante. Bien, aquí tengo, bueno, al menos aquí en México tenemos una institución nacional de estadística y geografía, donde, por ejemplo, esta imagen que vamos a analizar es el porcentaje de viviendas con teléfono, población de 3 a 29 años, en donde realizaron gasto adicional para atender las clases a distancia debido a la COVID-19 por tipo de gasto. Bien, tenemos teléfono inteligente, contratar servicio de internet fijo. Esto para muchas empresas de telecomunicaciones fue el boom, porque obviamente familias que no tenían acceso, quizá no tenían un enlace de internet, pues se ven comprometidas porque a lo mejor también en su trabajo los mandaron a trabajar desde casa y tomar clases, pues obviamente necesitaban un enlace de internet. O sea, hubo un crecimiento a nivel económico de las empresas de telecomunicaciones. También a nivel, por ejemplo, necesitaban una silla, adaptar, por ejemplo, el espacio donde tú te ibas a incorporar para poder realizar tus tareas o actividades. También el hecho de poder comprar una computadora portátil o escritorio era esencial, ¿por qué? O un teléfono. Yo tenía alumnos que, por ejemplo, trabajaban mucho con su teléfono y les dejabas tareas y todo lo hacían con el teléfono. O sea, utilizaban apps que te permitía crear, por ejemplo, presentaciones, te permitía, por ejemplo, hacer trabajos en Word, ya nada más se encargaban de imprimirlo. Entonces me decían, yo no tengo una computadora, yo solamente con el teléfono pues realizo todo. Entonces esa es otra parte, ¿no? Por ejemplo, también los gastos en recargas telefónicas o fichas de internet pues aumentaron. La televisión digital hubo un creciente porque obviamente al estar encerrados completamente pues dices, ¿qué es lo que necesito? ¿En qué me voy a entretener? ¿No? Entonces empiezas a ver más consumo a nivel de contenidos, empieza a ver más
consumo a nivel de televisión, y bueno, aquí también la tablet, y hubo porcentajes que aumentaron literalmente, ¿no? Y bueno, y nos vamos a algunos con algo, esto fue a nivel México, pero ahora vemos a nivel mundial qué es lo que está pasando. Teniendo referencias del Banco Mundial, por ejemplo, se estima que en los países de ingresos medio y bajo la proporción de niños que no son capaces de leer y entender un texto simple al final de la primaria podría aumentar del 51 al 62% como resultado de la pandemia. Además, la proporción de jóvenes de primer ciclo de secundaria por debajo del nivel mínimo de rendimiento, según el indicador que utiliza el puntaje de las pruebas internacionales, PISA, podría aumentar de su nivel actual de 55 a 71%. Entonces, imagínense, o sea, si de por sí había problemas en la educación a nivel de aprovechamiento académico, con la pandemia subieron literalmente diferentes factores que involucraba el rendimiento académico. Y bueno, también se estima que en los países de ingreso medio bajo la proporción de niños son capaces de leer. Ah, aquí me equivoqué. Creo que esto lo dupliqué. Sí, esto lo dupliqué. Bien, y bueno, las oportunidades post pandemia. Eso fue a nivel, hay muchos estudios, ¿eh? O sea, yo creo que no se vuelve literalmente si empezamos a hacer después de la pandemia todo el análisis que hubo, se vuelve ciertamente mucha información, hay muchas cosas que analizar. Siempre he dicho, la educación, toda la parte de la educación es muy interesante, pero hay muchas cosas que evaluar, hay muchas cosas que ver. O sea, en verdad es un mundo. Entonces, se trata de hacer un poquito más, bueno, yo lo traté de hacer como que lo más importante para que ustedes pudieran observar cómo se ve un poquito, ¿no? Toda esta parte. Y bueno, las oportunidades después de la pandemia, pues la pandemia nos deja diferentes aprendizajes, pero también nos deja retos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, mejoras permanentes en la educación superior, integración de tecnologías en el aula post pandemia, claro que sí. Yo, por ejemplo, al menos yo observé y lo utilizo, es que los alumnos como así de la nada se incorporaron a un nivel de tecnología, de utilizar aplicaciones. Entonces, esa transición que hubo de, ¿saben qué? Vamos a regresar a clases, pero va a ser paulatino, ¿no? Entonces, ciertos días ibas a la escuela, ciertos días eran en línea, ciertos días en la escuela, ciertos días. Y esto con esto del COVID, donde dicen, ¿saben qué? Hay un incremento. Entonces, a nivel gobierno, pues tomaban las decisiones a nivel, por ejemplo, acá la Secretaría de Educación Pública, se creaba de decir, ah, no, pues sí, ahora pueden ir regresando paulatinamente. Entonces, cada una de las escuelas utilizaba estrategias importantes donde decían, ¿saben qué? En esta semana vas a atender 15 niños y era algo complicado porque atendías 15 niños, por ejemplo, en una semana y luego en la siguiente semana otros 15 niños, pero también tendrías que dejar actividades para esos 15 niños que ya habías atendido. Entonces, a nivel esta pandemia sí fue un reto para muchos docentes, ¿no? Entonces, el trabajo era a veces trabajar el doble de lo que ya trabajabas bastante y poder evaluar y poder crear diferente, porque aparte, o sea, tú creas un contenido al menos para lo presencial, creas actividades, creas esto. Entonces, el hecho de crearlas a nivel digital, hay muchas herramientas que te permiten, o sea, metes datos y ya te permite, ¿no? Generar, pero hay muchas veces que tienes que empezar de cero de decir, ah, ok, por ejemplo, a lo mejor los utilizabas los quiz, ¿no? Los cuestionarios igual, o sea, ciertas plataformas que te permitían hacer una interacción en línea, pero es prácticamente trabajar, ¿no? Trabajarle y a veces no solamente le dedicabas una hora, sino 2 horas y no solamente es que digas, ¿sabes qué? Voy a utilizar esta actividad, pues para todo el ciclo escolar, pues no, prácticamente, o para todo el semestre, pues no. Tienes que ir adaptando tus clases, todas tus clases las querías ver con ejercicios, o sea, tenías que trasladar lo que utilizabas en presencial a nivel digital. Y era a veces, pues, trabajar mucho, ¿no? Arduamente. Entonces sí se volvió un reto y creo que es algo de aplaudirse para todos los docentes, bueno, para todos nosotros los docentes, que fue, o sea, al final le tenías que poner mucho empeño para poder sacar los objetivos y el objetivo era de que el alumno pudiera aprender y adaptarse a un entorno virtual. El enfoque de la enseñanza híbrida presencial y en línea era lo que les comentaba, o sea, a veces ya cuando hubo esto de empezar a regresar gradualmente,
pues tenías que adaptar mucho y otra vez tenías que adaptarte. Ahora era presencial y en línea. Ahora, ¿qué tengo que hacer como actividades? Ahora, ¿cómo el alumno recibe esa parte donde ya literalmente 2 años había quedado fuera de lo presencial y ahora otra vez incorporarse a una enseñanza presencial? Pues se vuelve prácticamente, muchos alumnos sí literalmente ya no estaban adaptados, o sea, ya lo que querían era irse a su casa, ya lo que querían era que las clases ya permanecían en línea. Entonces aquí hay estudios donde muchos alumnos dejaron de estudiar, optaron por irse a una escuela donde literalmente era en línea. Otros alumnos sí querían regresar porque obviamente muchas de las distracciones que tienen es el poder ver a sus compañeros, el poder adaptarse, el poder convivir, el poder socializar. Eso se vuelve algo muy interesante, muy importante, ¿no? Al menos en qué es lo que, qué te deja la pandemia, en que los alumnos ya estaban aburridos. Literalmente había muchos alumnos que decían, es que yo ya prácticamente, o sea, yo ya lo que quiero es regresar a la escuela. Al menos todos los alumnos que tuvieron un antecedente de presencial y luego en línea, pues ya literalmente decían, ¿saben qué? Yo ya quiero regresar, o sea, en mi casa no puedo hacer, no puedo convivir, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Entonces, se vuelve muy, muy interesante esa parte. El aumento de la oferta en los cursos en línea de educación a distancia. Hubo muchas escuelas que antes de la pandemia que ofrecían cursos en línea y fue complicado, o sea, al menos esa parte pues no se veía tanto, o sea, sí está en línea, qué padre, pero no había tenido ese detonante tan importante como ahora, ¿no? Después de la pandemia, obviamente, todo era en línea y ahora lo que buscan hasta como profesional, buscas que los cursos sean en línea. Entonces, hay muchos que quizá les puede costar el poder tener un curso en línea o el poder tomar clases en línea, pero hay muchos que se adaptaron muy bien y que prefieren ahora ya lo que es cursos en línea que ir presencialmente. Y claro, todo tiene sus ventajas y desventajas. Quizá es porque ahora ya no te tienes que trasladar, quizá porque ahorras, quizá económicamente el poder trasladarte de un punto a otro. O sea, son muchas ventajas y desventajas que guarda el ámbito virtual, ¿no? Desarrollo de competencias digitales, fortalecimiento de competencias digitales en estudiantes y docentes. Claro, o sea, después de que era o te adaptas, y tanto fue para docentes como fue para estudiantes. Pero se vuelve algo prácticamente donde te vuelves ya, tienes que ser hábil en la tecnología, en el uso, por ejemplo, de la computadora, de plataformas, de softwares, te vuelves más, un poquito más ambicioso en el poder decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo una aplicación a nivel, por ejemplo, programa, pues tengo que adaptar. Si todas mis actividades van a ser en este tipo de plataforma, pues me tengo que actualizar. Siempre he dicho, al menos como docente, sí tienes que actualizarte, ¿no? O sea, el saber las herramientas que puedes utilizar para que tengan un mejor aprendizaje. Y muchos lo que habían olvidado era alejarse de la tecnología y seguir con las clases tradicionales. Pero ¿qué pasa con esta parte? Pues que literalmente te puedes volver obsoleto. Cuando hubo esto de la pandemia, te volvías obsoleto. O sea, decías, no sé manejar esto, no sé manejar esta plataforma, ¿qué hago? Necesito un tutorial, y muchas escuelas tuvieron que lanzar cursos donde integraran a los docentes de decir, ¿sabes qué? Aquí sí se utiliza esta plataforma, porque muchas veces cuando ya convives con la tecnología, pues eres más intuitivo, o sea, dices, pues a lo mejor por aquí este software se parece a este otro software, le puedo dar aquí en inicio, puedo crear actividades, y le vas, como dicen, coloquialmente, le vas picando por ahí y por allá, y y realmente obtienes el resultado. O sea, ya te vas incorporando, te vas adaptando a los sistemas que utilizas. Pero les digo, ¿qué pasa con los docentes que nunca, o sea, literalmente la tecnología la abandonaron, y siguieron con las clases tradicionales? Pues prácticamente cuando llega esta parte y tienes que utilizar un software, tienes que utilizar tan solo con las aplicaciones para las reuniones y las clases, como es Zoom, como es Teams, como es Meet, o sea, son aplicaciones que tan solo no, o sea, tienes que tener conocimiento de decir, tan solo para compartir los archivos, tan solo para que a lo mejor un alumno utilice lo que es la pizarra virtual o poder decir al alumno, ¿sabes qué? Te voy a dar los permisos, te voy a otorgar permisos para que puedas compartir o para poder hacer o para poder hacer las funciones de silenciar a todos o para poder visualizar o incorporar cierta parte para poder crear grupos de trabajo, ¿no? Porque al final
este tipo de software se adaptaron. Por ejemplo, también Cisco sacó una que era para reuniones. Y bueno, aquí es donde las empresas pues se ve el apoyo y se ve también la parte donde desarrollan y tuvieron que actualizarse de lleno y decir, ¿sabes qué? Y pasó mucho, y bueno, yo lo vi, que por ejemplo, Meet sacaba una actualización, sacaba otra actualización con nuevas herramientas que te permitían dar una clase. Por ejemplo, no se podían crear grupos, después se podían crear grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque esto permitía crear interacciones y decir, ¿saben qué vamos a hacer? Como en lo presencial, ¿no? Grupos de 5, grupos de 3, hacen este trabajo, dialogan y después se exponen. Ah, pues ahora tienes que presentarme tu proyecto como grupo. Entonces, todas las aplicaciones literalmente trataban, pero eso no surgió de que en la primera versión del software, o sea, no, sino continuamente se veían las necesidades que tenía que tener el software y es como funcionan los softwares, ¿no? O sea, primero ves la necesidad que tiene el cliente y ante esto, pues vas actualizándote. No significa que a lo mejor una herramienta tenía todas esas herramientas que permitieron desarrollar una clase, las tenían en la primera versión, sino se fueron adaptando, adaptando, adaptando y obviamente existían competencias entre ellas. Pero hubo muchas escuelas que, por ejemplo, al menos para utilizar Zoom, Teams, con las cuentas institucionales te ayudaban bastante. Y así los alumnos no podían también gastar en esa parte, porque igual si no tenías la licencia, pues se te cortaba, ¿no? O sea, tú como profesor, si no tenías la licencia, por ejemplo, de Zoom de tiempo indeterminado, pues se te cortaba. Y entonces, ¿qué decías? Bueno, voy a crear otra y otra vez, chavos, se tienen que meter. Era algo tedioso esa parte, ¿no? Y bueno, la preparación para un mercado laboral digitalizado. Y bueno, principalmente aquí, era pues enfocar a los alumnos también y en el mundo laboral, ¿no? Que se fueran un poquito actualizando. Y aquí la definición del rol docente, la transición de facilitador, información de guía del aprendizaje. Obviamente tienes que ver cómo transmitir esa información. Mayor énfasis en la personalización del aprendizaje. Este, pues obviamente aquí tú tenías tus niveles de ver cómo si el alumno había aprendido, si no había aprendido, ¿vale? Y bueno, principalmente las conclusiones. Llegamos a este apartado donde vemos las conclusiones. Tenemos el resumen de los impactos y bueno, la pandemia ha resultado lo importante de la adaptación rápida en la educación superior, aunque ha habido desafíos, también han surgido oportunidades para innovar y mejorar, claro. Creo que todo eso a nivel universidad, híjoles, se vio muy complicado y creo que es un reto todavía porque seguimos arrastrando esas generaciones que se vivieron en pandemia. Ahorita como tal, pues ha posicionado de nuevo, pero fue gradual, no fue al instante y también los alumnos lo sintieron de esa manera. Perspectivas futuras, pues la necesidad de una educación más flexible y resiliente. Potencial de las tecnologías para transformar la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, lo que vemos como reflexión final ya de toda esta parte de esta ponencia, la pandemia ha sido un catalizador para el cambio en la educación superior. La forma en que instituciones y estudiantes se adapten a estos cambios determinará el futuro de la educación. Y bueno, nada más para agregar algo importante es que no solamente después de esta pandemia nos dejan retos, oportunidades y desafíos, pero también creo que si se llega a presentar otra pandemia, creo que estamos preparados, pero no al 100%, ¿no? Porque todavía no se han creado estrategias de aprendizaje para poder establecer frente a otra pandemia, sino simplemente llega la pandemia y todos los gobiernos empiezan a crear, ver cómo atacar esa parte de la educación, ¿no? Cómo adaptarla, pero realmente pues no se ha trabajado de lleno otra vez para decir, si viene una segunda pandemia, ¿qué es lo que podemos hacer? Se tiene el antecedente y claro, ya estamos mejor preparados para poder determinar cómo poder hacer una clase y cómo medir el nivel de aprendizaje. Y bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias por principalmente la invitación. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Pues veo que nadie por el momento tiene dudas o preguntas. Eh, por aquí hay una persona que dice, la autora Fabiola, hay autoridades retorgadas que están en contra de las clases online y rechazan
y no las ven como una oportunidad de atención para muchos alumnos. En lugar de dejar alumnos sin educación por falta de espacio en las aulas. Eso está muy bien, no a todo el mundo le gusta la parte virtual. Hay personas que cuando se están preparando, pues no les gusta esa parte ya ahí. Sí, lo que dijiste tú es muy importante. Y bueno, todavía se dice que hay parte de que hay todavía personas muy infectadas en esta parte de ahí, pero no tanto es como hace un par de años atrás. Y veo que la ponencia que pusiste estuvo muy bien detallada, muy bien puesta. Al no haber así como preguntas o que nadie se las manos es porque todo quedó perfectamente entendible. Entonces, yo te doy muchas gracias por esta presentación, por esta oportunidad y conocimiento que nos diste a todos, no tanto a los profesores, maestros, sino también a otras personas que se conectan por primera vez a este congreso. Te lo agradezco mucho. Desde aquí, desde Colombia, un fuerte abrazo hasta México. Muchas gracias, Alexis, por tu presentación. No, muchas gracias a todos. Un saludo y bueno, seguiremos aquí para cualquier aporte y cualquier duda, pues, se me olvidó dejar mi contacto, pero bueno, seguiremos, bueno, estamos en el grupo de WhatsApp, igual si tienen alguna pregunta en específico, pues por ahí me pueden, enviar la pregunta. Y en verdad, muchas gracias al organizador y bueno, pues deseándoles un buen día y a seguir aprendiendo de estas grandes ponencias que están. Ok, bueno, muchas gracias. Si tiene alguna información o tu contacto o alguna cosa, pues lo puedes publicar en el grupo y yo con mucho gusto lo voy compartiendo. Feliz tarde. Nos vemos entre un par de minuticos ahí, aproximadamente 15 minutos. Muchas gracias, Dios los bendiga y muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.